Tres extranjeros vinieron a Colombia buscando vacaciones, pero terminaron viviendo una tragedia. Se lo llevaron amarrados con una sábana y se lo llevaron en el carro. En Santa Marta, un reconocido biólogo italiano, un biólogo molecular, investigador, profesor, conoció a un hombre por una aplicación de citas y terminó siendo víctima de un crimen que conmocionó a 2 continentes. ¿Cómo lo torturan? ¿Por qué? Con el fin de sacarle toda la información con respecto a las cuentas bancarias y obviamente que él suministrara las claves de las tarjetas. Bueno, aquí encontramos la cabeza y los brazos. Y se halla una pierna. En Barranquilla, un turista neerlandés confió en un desconocido. Es muy atractivo, de piel extremadamente clara, los ojos azules. Hoy, su familia en Europa vive entre la incertidumbre y el dolor. Todavía no sabemos dónde está su cuerpo. ¿Usted es víctima o hace también parte de la banda delincuencial que secuestró y desapareció a Willem, el holandés? Y en Cartagena, extranjeros han caído en paseos millonarios, trampas en redes sociales. Me pone el cuchillo en el cuello. Tranquilo, yo les voy a dar todo. Buenas noches. Colombia vive uno de los mayores auges de turismo en su historia, pero para algunos de esos visitantes, las vacaciones terminan siendo una tragedia horrorosa al ser víctimas de 2 de los delitos más conocidos en el país: el llamado paseo millonario y las trampas a través de aplicaciones de citas. Fuentes consultadas por Séptimo Día indicarían que en la costa Caribe hay bandas que se han especializado en captar a extranjeros pertenecientes a la comunidad LGBTIQ+. Y las consecuencias son devastadoras. Un reconocido biólogo molecular italiano descuartizado, un neerlandés secuestrado y desaparecido hace más de 5 años y un mexicano víctima del paseo millonario son apenas algunos de los casos que revelan la gravedad de este fenómeno. Las historias que conocerán esta noche han dejado a familias devastadas al otro lado del océano. Al mismo tiempo, deterioran la reputación internacional de Colombia como destino turístico. Así inicia la impactante investigación de Diego Bauque, Viaje sin retorno, la otra cara del auge turístico. En Colombia hay personas muy bonitas, muy talentosas y amables. Yo no quiero perder la confianza por ellas, pero me es imposible separar la imagen del país con todo lo que le sucedió a mi hermano, todo lo que le hicieron esos criminales. Por eso, si mañana algún familiar mío decide viajar a Colombia, yo nunca podría dormir en las noches, porque no tendría tranquilidad. Con el peso de una tristeza honda y una incertidumbre que no da tregua, Hannah Sass, neerlandesa de 51 años, comparte su verdad. Es la hermana menor de Willem Kies, desaparecido hace 5 años a manos de una peligrosa banda en Barranquilla. Desde entonces, ella y su familia viven atrapados en una duda eterna. No saben si Willem sigue con vida en algún rincón de Colombia o si fue asesinado por sus captores. Es el sentimiento más espantoso que se puede tener, el no saber qué fue lo que pasó. Es verdaderamente inhumano que hayamos estado tanto tiempo en la incertidumbre. Antes de cumplir 30 años, Willem Kies decidió buscar camino lejos de Utrecht, en el centro de los Países Bajos. Willem Kies se mudó a España cuando tenía 27 años. Tenía muchas ganas de entrar en el mundo de la hostelería. En Islas Canarias, sur de España, montó un bar y contrató a un mesero colombiano que le sembró en la mente nuestro país. Y tanto caló la idea que en 2020 este aventurero neerlandés decidió cruzar el océano para probar suerte. Él decidió vender su restaurante y también su casa en España. Y aterrizó en Barranquilla.
En pleno centro de la ciudad, compró esta vivienda y adquirió 12 apartamentos pequeños, de menos de 30 metros cuadrados, para arrendarlos. Willem estaba entusiasmado con el comienzo de esta nueva aventura, pero en Europa, sus familiares no compartían ese optimismo. Nosotros le pedimos que no lo hiciera. Le dijimos, hombre, ¿en qué te vas a meter? ¿Qué imagen tienen en Holanda de nuestro país? Aquí en Holanda oímos mucho sobre Colombia en relación con las drogas y la criminalidad. No es nada bueno. En noviembre de 2020, Willem conoció en esta ciudad al barranquillero Giovanni José Gutiérrez, quien, por ese entonces, vendía a domicilio una sustancia llamada popper. Pero él no me escribía por venta de popper, él me escribía por chico guapo, chico guapo. Yo le empecé a aceptar las invitaciones y ahí empezó la relación. Nos hicimos novios, me empezó a hablar de su familia, me dijo que era holandés, que tenía 45 años. A pesar de la relación, Willem, según Giovanni, nunca dejó de buscar contactos a través de Grindr, una aplicación de citas muy popular entre los miembros LGBTIQ+. Ya yo empiezo a decirle, mira, tú eres europeo, deja de estar metido en Grindr, porque él no dejaba Grindr en paz. De hecho, él después me dice más adelante, no tengo pena de decirlo, me dice, relación abierta. Lo intenté, yo soy muy celoso y no pude. Y en esa relación abierta ingresó este joven. Muy alto, 1,88, de piel extremadamente clara, los ojos azules, muy atractivo. A sus 27 años, Kevin Peña recuerda que tenía 21 al momento de conocer a Willem. Salíamos a cenar, íbamos a ver películas, íbamos a comprar. Manteníamos mucho tiempo juntos, tanto que ya yo no permanecía en casa de mis padres, sino que mantenía las 24 horas del día con él. Aún así, Giovanni seguía al tanto de Willem. Le preocupaba su ligereza con la plata. Entonces le hablaba a todo el mundo de dinero. Yo tengo dinero, yo voy a comprar esto. Y le dice, eso no se habla. No, a mí no me pasa nada. Yo soy fuerte, yo soy holandés, yo soy europeo, yo soy holandés, no me pasa nada. Pero sí le pasó. El 26 de agosto de 2021, Willem y Giovanni estaban reunidos en la casa del colombiano. Y a él le entra una llamada diciéndole, oh, mi amorcito, y él lo pone, dice, en altavoz. ¿Era Kevin? Era Kevin. Y él dice, amorcito, ¿dónde estás? Y él se levanta, él camina, y él dice, estoy en casa, te estoy esperando, ¿tú dónde? Y yo, ¿dónde? Digo, Giovanni, ya voy corriendo para allá. ¿Y se va por acá? Y se camina por allá, y se parquea ahí porque el carro está parqueado ahí. El carro es este, un Ford Fiesta. Y se va corriendo y a velocidad. ¿Y esa fue la última vez que usted lo vio? Esa fue la última vez que yo lo vi. ¿Qué fue lo que pasó esa noche? Nosotros estábamos acostados. ¿En la casa suya? No, en la casa de él. En la casa de él. Sí, estábamos acostados. Ingresan 3 personas a la casa. Yo lo levanto, le digo, papi, hay gente en la casa. Él lo que hace es que enciende la luz. Nos encañonaron. Y bueno, de ahí me llevaron hacia el patio y en el patio empezaron a darme golpes, a darme golpes, a darme golpes, que dijera dónde estaba el dinero y dónde estaban las llaves del carro. Según Kevin, Willem también fue presa de una golpiza. Después veo que sale uno de ellos con las llaves en la mano, sacan el vehículo. Asegura que lo obligaron a sacar dinero de las cuentas de su novio. Y me llevan al cajero y empezamos a sacar dinero. Cuando regresamos, lo veo yo todo pues golpeado. Toda esta parte de aquí de la cara y el cuello y el pecho lo vi todo pues, golpeado. ¿Entre cuántos lo golpearon? Eran 3 personas. De ahí luego se lo llevan a él en el vehículo. O sea, lo secuestran. Sí, se lo llevan a él en el vehículo. ¿Cómo? Se lo llevaron amarrados con una sábana y se lo llevaron en el carro. ¿A qué hora fue eso? Entre las 2 y 3 de la mañana. Al día siguiente, Giovanni le escribió a Willem, pero... En chulito, en azul, 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 azul. Leído. Leído. Pero no contestaba. Contestaba. ¿Usted lo llamó? Y lo llamo, nada. ¿Y usted qué le pasó en ese momento? ¿Ellos se fueron y lo dejaron a usted en la casa? No, no me dejaron a mí. Ahí se quedó uno conmigo y pues me quitó el teléfono, me quitó llaves, me quitó todo. Prácticamente estaba secuestrado en mi propia casa. ¿Durante cuánto tiempo? Durante una semana, y a la semana llegó pues uno de ellos y me llevaron para Cali. O sea, ¿hubo una persona que se quedó cuidándole usted una semana ahí? Durante una ¿Secuestrado semana. una semana ahí? Y de ahí nos llevaron hacia Cali. ¿Y con qué fin? Bueno, me llevaron junto con las tarjetas de Willem y las tarjetas mías en plan de que les pagara el viaje. ¿Y por qué no solamente se llevaban las tarjetas? ¿Para qué se encarretaban con usted también? Porque yo tenía las contraseñas de las tarjetas. ¿Es por ese fin o es porque, como sostiene la fiscalía,
usted está aquí mintiendo y usted también hace parte de esta banda. No. ¿Usted hace parte de la banda? No, yo no. La fiscalía dice que usted hace parte de la banda. No, yo no. La fiscalía dice que usted hace parte de la banda y que usted le puso la trampa al holandés. No, si era por dinero, pues no hubiese sido por dinero porque económicamente, aunque él estaba bien, yo también estaba bien en mi casa. O sea, este es un viaje que casi 20 horas en carro. Durante esas 20 horas dentro del carro, ¿usted no preguntó lo elemental? ¿Dónde está mi novio? ¿Qué le hicieron a Willem? ¿No le pasó eso por la cabeza a Kevin? No, porque yo iba pues en la parte de atrás y iban los hijos de ellos, que son niños pequeños. Entonces, pues en cierta parte son preguntas que delante de los niños, pues yo soy muy prudente por ese lado. Y mientras tanto, en la ciudad de Utrecht, en los Países Bajos, yo le mandé un mensaje a Willem Kies el 27 de agosto, pero no respondió. Hannah completaba casi una semana intentando saber de su hermano. Y seguí mandando mensajes todos los días, pero no obtuve respuesta. El 2 de septiembre, cuando Willem sumaba ya 7 días desaparecido, Hannah decidió dar aviso a las autoridades de su país. La noche del 2 de septiembre recibí un extraño mensaje, traducido al holandés. Decía, estoy construyendo una casa nueva en Barranquilla, estoy algo ocupado, besitos. ¿Y por qué le parecía ese mensaje extraño? Bueno, porque la gramática de ese mensaje no cuadraba con la realidad, y él siempre mandaba fotos. El mensaje estaba en holandés, pero se notaba que estaba traducido con traductor. Septiembre agonizaba y el rastro de Willem seguía perdido tras un mes de ausencia. En los Países Bajos, el ambiente era de incertidumbre y profunda depresión. Yo tenía un presentimiento horrible, sabía que algo andaba muy mal. Al recibir ese mensaje tan raro, de inmediato supimos que era algo grave. Pero en Colombia, la vida de las exparejas del europeo comenzaba a retomar la normalidad. O sea, un mes después del secuestro y desaparición, usted estaba de viaje. Es correcto. Con Giovanni, estábamos en Medellín. ¿Estaba muy tranquilo usted después de un mes? No estaba tranquilo, simplemente pues tenía que trabajar. Y él me dice, vamos a Medellín. Yo tengo dinero. Cuando vino a ver, él compró tiquete, compró todo, me vino a recogerlo, fuimos a Medellín. ¿Primera clase? Primera clase. Kevin voló a Medellín para ir de fiesta. Reservó un hotel y compró ropa cara y otras cosas. Todo con el dinero de Willem Kies. Pero eso no es todo. Según Giovanni, en Medellín, Kevin recibió 2 transferencias desde las cuentas de Willem. Dice, uy, me llegó la transferencia, ya apareció Willem. Y me dice, ya apareció y te hice una transferencia. Giovanni dice que mientras estaban usted y él en Medellín, a usted le empiezan a entrar unas transferencias de la cuenta bancaria de Willem. ¿Qué explicación le da usted a ello? Sí, pasó 2 veces. Me llegó una de 7 millones de pesos y una me llegó de 4 millones, 5 millones. ¿Y cómo se explica eso si Willem estaba desaparecido? Yo le digo, Giovanni, mira, ve, me está llegando un dinero de Willem. Coméntale eso a la hermana. ¿Es por eso o porque en ese momento Willem permanecía secuestrado y lo obligaron a que le transfiriera dinero a usted? Si yo estoy con Giovanni, ¿cómo lo voy a tener secuestrado? No, pues la otra parte de los implicados. No, porque es que, vuelvo y te repito, si yo fui instrumentado para eso, aparte que, o sea, si yo estuviera dentro de la complicidad, como me preguntan, sí, cómo me van a golpear, cómo me van a agredir, cómo me van a cortar. Pues porque eso hacía parte del plan. Golpéenme a mí para que parezca yo también víctima. A ver, y yo les entrego a Willem. Sí, eso es lo que dice la fiscalía. Si yo soy bailarín, sí, y expongo mi cuerpo públicamente, pues yo creo que no voy a afectar ni mi físico, ni mi trabajo, porque es lo que yo hago. ¿Usted es inocente? Sí, siempre. Sin embargo, la fiscalía no creyó en la versión de Kevin Peña Ramos. Es más, lo capturó al considerarlo miembro de la banda que secuestró, robó y desapareció al europeo. Esto dijo el juez sobre él en audiencia.
imponiéndole una pena principal de 182 meses de prisión por los delitos de desaparición forzada en concurso heterogéneo con hurto por medios informáticos. También el juez aseguró que Kevin, en ausencia del neerlandés, cobró los arriendos de sus apartamentos. Haciéndose pasar por William Cornelis, envió un mensaje de texto por WhatsApp a los inquilinos indicándole que había tenido que salir de viaje y que los cánones de arriendo tenían que cancelárselo a Kevin David. También fueron capturados Ricardo García Madariaga y Luis Fernando Sánchez Gómez. Lo golpean, posteriormente lo sacan amarrado y herido. Luis Fernando Sánchez Gómez y Ricardo García Madariaga fueron condenados a 44 años y 6 meses de prisión por la desaparición del neerlandés Willem Kies. No obstante, la defensa apeló el fallo y ambos se encuentran a la espera de que se resuelva un recurso extraordinario de casación. Me declaro inocente de lo que me están imputando. Me declaro inocente, su señoría. Un cuarto implicado en la desaparición de Willem, Emilio Josué Madero Fernández, está prófugo. A diferencia de los demás, Kevin Peña Ramos sí aceptó su responsabilidad. Al señalar a los otros implicados, logró un acuerdo que redujo su sentencia a 15 años de prisión. De hecho, fue entre los muros de la cárcel Modelo de Barranquilla donde aceptó ser entrevistado. Sin embargo, esta historia de crimen se detiene ante un vacío legal y humano. Al no haber rastro del cuerpo de Willem, la justicia colombiana no pudo proferir una condena por homicidio, limitándose al cargo de desaparición forzada. ¿Dónde está Willem? ¿Sigue con vida? ¿Está muerto? ¿Dónde fue ocultado? Estas incógnitas mantienen con una herida abierta a una familia que, tras casi 6 años de súplicas, solo busca una respuesta que le permita, al fin, hacer el duelo. Me gustaría decirle a Kevin que debería hacer borrón y cuenta nueva consigo mismo, contando simplemente la verdad de una vez. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué? ¿Por qué atacaron así a mi hermano entre 4 hombres? 4 contra 1. Fue algo tan vil y tan injusto, cuando mi hermano en realidad siempre fue bueno con Kevin. Y ahora, frente a ese abismo de preguntas, me dispongo a buscar respuestas en 2 escenarios de hierro. Primero, con Luis Fernando Sánchez, recluido en la cárcel de máxima seguridad de la Tramacúa, en Valledupar. ¿Quién sabe dónde está Willem? ¿Quién sabe qué le pasó a Willem? Y luego, con Kevin Peña, en la Modelo de Barranquilla. ¿Dónde rayos está Willem? Esa es la pregunta que tiene la familia para poder hacer un duelo. 2 de los hombres condenados por la desaparición del neerlandés Willem Kies ya están tras las rejas. ¿Logrará el dolor de su familia en Europa conmoverlos para que revelen ante nuestras cámaras qué ocurrió realmente con su ser querido? A partir de este momento puede opinar con el hashtag numeral Viaje sin retorno. Regresamos. En el transcurrir de los días fueron apareciendo más partes humanas. Se encontró el tronco de la persona. ¿El tronco, o sea, de aquí hasta acá? Sí, señor. En abril del año pasado, un reputado biólogo molecular italiano llamado Alessandro Coatti arribó a Santa Marta en medio de su gira por Colombia y Suramérica. A los pocos días, cruzó diálogo con un hombre de la región a través de una aplicación de citas. Así fue el inicio de un final macabro que mantuvo en vilo al Magdalena y buena parte del país. Por supuesto, también a su familia italiana y a la comunidad científica en Europa. Esta noche Diego Bauque les contará los detalles desconocidos de esta tragedia y todos los pormenores de la investigación. Pero antes, conocerán el desenlace del crimen del neerlandés desaparecido en Barranquilla. ¿Será que los 2 sujetos tras las rejas son capaces de responder al clamor de una familia que solo busca una verdad que les permita cerrar su duelo o mantener una última esperanza? Así continúa Viaje sin retorno, la otra cara del auge turístico. Le pido a ustedes, los responsables
una vez más. Si saben dónde está mi hermano, por favor, díganlo. Tal vez así puedan vivir con la conciencia un poco más tranquila. Ayúdenos a terminar con esa incertidumbre. Y por eso le traslado a usted la pregunta, Kevin. ¿Dónde está Willem? No sé. ¿Dónde rayos está Willem? Esa es la pregunta que tiene la familia para poder hacer un duelo, para poder enterrarlo o para empezar a dejar este hecho en el pasado. No sé. ¿No sabe usted dónde está Willem? ¿Quién sabe dónde está Willem entonces? ¿Quién conoce la verdad? No sé, porque si yo supiera, pues yo lo hubiese hecho desde el primer momento y no estaría aquí en este lugar. En la cárcel La Tramacúa, en Valledupar, está detenido Luis Fernando Sánchez, otro de los implicados en la desaparición. Lo entrevisté vía Zoom. ¿Usted podría tratar o colaborar con esa familia en Holanda para saber qué pasó con Willem? No tengo la manera de colaborarle, de darle ningún tipo de información. O sea, no tengo ni la mínima idea, ni la más mínima información que pueda ayudar en el proceso. ¿Quién sabe dónde está Willem? ¿Quién sabe qué le pasó a Willem? Yo creo que la única persona que puede saber es el señor Kevin. Luis Fernando, cuando lo entrevisté en la cárcel de La Tramacúa, dice que usted es el que sabe la verdad. Sigue en un acto para buscar perjudicarme más para ellos quedar libres. O sea, ellos son delincuentes, yo no. La manera de ellos zafarse de todo, vamos a inculpar a Kevin, todo a Kevin, todo a Kevin. Entonces, ¿qué mensaje le diría, por ejemplo, a Kevin, al que usted dice que tiene la verdad del caso? Que diga la verdad, que diga la verdad. Bueno, pues que digan la verdad, que por lo menos esclarezcan esta situación y que de verdad se pongan la mano en el corazón y digan que yo nunca tuve nada que ver con toda esta vaina. Uno de los abogados de este caso nos aseguró, fuera de cámara, que la razón probable por la cual ellos no quieren confesar el paradero de Willem es porque la pena por homicidio agravado es superior en al menos 10 años a la de desaparición forzada. En Santa Marta, el año pasado, otro europeo también fue secuestrado. Aquella historia terminó con uno de los desenlaces más perturbadores para un turista. Así comenzó todo. Un timbre rompió el silencio en el comando de la policía de Santa Marta. Era el domingo 6 de abril de 2025. Esa llamada no era un reporte más. Era el inicio de la crónica más oscura y truculenta que ha sacudido a la ciudad en años recientes. Donde nos orientan aquí en el sector continuo al estadio Sierra Nevada, se ubica en una bolsa plástica partes de un cuerpo humano. La urgencia llevó al comandante de la policía de esta ciudad, coronel Jaime Ríos, al lugar de los hechos. Bajo el sol inclemente de las inmediaciones del estadio Sierra Nevada, Ríos y su equipo de criminalística se toparon con la barbarie de frente. El primer hallazgo fue macabro, aterrador. Cabeza y dos brazos. Y los brazos. ¿Y los brazos? ¿En qué parte? Señálamelo, coronel. Aquí en esta zona. Ahí estaba la cabeza y los brazos. Tenía en sus brazos una manilla. Esa manilla identificaba el hotel donde estaba hospedada. La manilla de huésped. Manilla de huésped. Sí, ¿qué hotel era? El Hotel Moravi. Sin perder un segundo, la policía y el CTI de la Fiscalía, encabezado por el acucioso investigador Heider Pérez Manjarres, coordinador de la URI, llegaron al hotel ubicado en el centro de Santa Marta. En el hotel se estableció de que era una persona que había llegado días anteriores a ese hotel a hospedarse y que se trataba de un ciudadano extranjero de nacionalidad italiana. ¿El nombre se los proporcionaron? Alexander Coati. En el hotel, los peritos tomaron copia del pasaporte del europeo y procedieron a una inspección minuciosa de su habitación. Al poco tiempo comenzaron a elaborar su perfil. No era un turista italiano del común. Se trataba de un científico de alto nivel. Camilo George es el secretario de Gobierno de Santa Marta. Alexandro Coati era un biólogo molecular, investigador, profesor, una hoja de vida
brillante. Había estado en Santa Marta precisamente en el Parque Tayrona varios días investigando sobre la biodiversidad de ese lugar. Una hoja de vida absolutamente brillante. Tenía 38 años y estaba radicado en Londres. Allí tomó un avión rumbo a Sudamérica. Tras recorrer Bolivia y Ecuador, llegó a Colombia e hizo paradas en Bogotá, Salento en el Quindío, Pereira, Medellín, San Andrés y finalmente Santa Marta. 2 días después del primer hallazgo, las autoridades encontraron más partes humanas, también en una zona cercana al estadio. En el transcurrir de los días fueron apareciendo más partes humanas. Se encontró el tronco de la persona. ¿El tronco, o sea, de aquí hasta acá? Sí, señor. El tronco, y nos daba como las características de los hallazgos que se han obtenido y la misma contextura y la tez física. ¿Tronco desnudo? ¿Tenía alguna camisa? No, totalmente desnudo. Totalmente desnudo. ¿Ese tronco dio alguna pista? Todo conducía a que se tratara de la misma persona, que desde el 6 veníamos encontrando partes de... Y acá seguimos cerca al estadio, ¿no? Cerca al estadio. Cerca al estadio. Lo que sucedió con el ciudadano Alexandro Coati en Santa Marta, por supuesto que nos afectó mucho. Lo que le hicieron, en la forma, es absolutamente despreciable que existan personas así. Para ese momento, el CTI y la policía ya habían recopilado las grabaciones del hotel y de las zonas aledañas para reconstruir los últimos movimientos del biólogo italiano. El día de su asesinato camina aproximadamente 3 cuadras. Es él. Luce pantalón naranja y una camiseta. A los pocos segundos llega hasta aquí, en el centro de Santa Marta, y se encuentra a un sujeto de la región. ¿Quién es? Las decisiones más peligrosas parecen inofensivas al principio. Aquí, en el Parque de los Novios, fue el encuentro. Un encuentro que parecía amistoso, pero que terminó siendo el inicio de un misterio. Sí, hubo risas, hubo confianza, hubo química. Tan así que el hombre de la región le propuso al italiano marcharse hacia un lugar desconocido y tomaron un taxi. Mientras tanto, la sombra del horror seguía recorriendo las calles de Santa Marta. ¿Qué pasó acá en el río Manzanares? En el río Manzanares se reporta en horas de la tarde restos de una persona, de un cuerpo. ¿Dónde encontraron los restos? Allá, a la orilla del río. Luis Eduardo Pallares es investigador de la policía. Ahí se encuentra una pelvis, desde acá, desde las piernas, hasta acá, hasta la coyuntura de la pelvis. ¿Quién reporta la pelvis? La reporta la comunidad. Poco después, Pallares se vio obligado a desplazarse de urgencia hacia otro sector de esta ciudad, que entre diciembre y enero recibe más de 1.200.000 turistas. Y se halla una pierna humana, allá. ¿Al otro lado del río? Sí, señor. Es el río Manzanares, ¿no? Este es el río Manzanares. ¿Se encontraron todas las partes? No, señor. ¿Qué faltó? Faltó la pierna derecha. Faltó la pierna derecha. ¿Pronto la llevó al río o alguna cosa? Obviamente, pues, en las investigaciones que se han adelantado, pues, no hemos podido localizar esa parte del cuerpo. Sin sospechosos hasta la fecha, el caso de Alessandro Coati escaló rápidamente a nivel diplomático. Hubo una consternación muy grande. Las llamadas que recibimos de 2 medios italianos precisamente fue: queremos saber qué pasó y queremos saber qué van a hacer para resolver esto. Debido a la presión ejercida desde el exterior y el impacto nacional del crimen, la alcaldía ofreció una recompensa de 50 millones de pesos. Una fuente anónima llama a la autoridad y suministró información vital. Que nos informan el lugar donde desafortunadamente fue asesinado este ciudadano, que fue donde empezó a juntarse el rompecabezas. Y el lugar es este. Este era un lote baldío, acá fue el lugar de los hechos. O sea, antes aquí no había esta construcción. No, señor, no. No. Acá era un lote baldío. Estas son las fotos aéreas de aquel lote baldío, ubicado en el barrio El Pando, sur de Santa Marta. ¿La recompensa surtió efecto entonces? Sí, señor. ¿Y qué contaron? Pues contaron exactamente el momento en el que ingresa una persona pidiendo auxilio acá a este sector. O sea que es probable que sí haya sido un vecino. Esa fue la orientación que nosotros tuvimos para realizar los allanamientos acá en este punto. O sea, sí fue un vecino de acá el que seguramente sí, delató. Sí.
¿Qué encontraron cuando ustedes ingresan después acá? Al momento de que el laboratorio ingresa al lugar, obviamente pues, se aplica el reactivo Blue Star, el cual arroja positivo. Se extraen unas muestras y se envían al laboratorio para cotejarla con cuerpo y la sangre encontrada de la víctima, Alessandro Coatti. También hallaron esto. Se encuentra la camisa con la que la víctima había salido el día 5 del hotel. 5 de abril. Se encuentran unas tarjetas y se encuentran documentos, voucher con consignaciones que él había hecho, pagos en restaurantes. Para los investigadores, el italiano Coatti fue víctima de paseo millonario. Y lo torturan y acá él pierde la vida. ¿Lo torturan? ¿Cómo lo torturan? ¿Por qué? Con el fin de sacarle toda la información con respecto a las cuentas bancarias. ¿Y él se negó? Él se niega a eso. ¿Él se niega y por eso lo torturan? Sí, señor. ¿Y qué pasa después de la tortura? Luego él, por los golpes y pues las sustancias que ellos le habían suministrado, él pierde la vida. Quizás eso no hacía parte del plan inicial, asesinarlo. Solamente era robarlo. Era robarlo. ¿Qué sucede? Pues ya cuando se vieron con la persona y el cuerpo del señor, lo que determinaron fue que no lo podían sacar completo del lugar y lo que hicieron fue desmembrarlo. Según las autoridades, lo desmembraron entre 8 personas y, al día siguiente, usaron una motocicleta para repartir sus restos en sectores samarios sin videovigilancia. Pérez Manjarrés del CTI y Payares de la policía también rastrearon el celular del italiano. Así descubrieron que los criminales cometieron el grave error de vender el dispositivo en lugar de deshacerse de él. Se pudo establecer que ese celular había sido comercializado aquí en la ciudad de Santa Marta y que ya estaba siendo utilizado. ¿Y ustedes recuperaron el celular entonces? Sí, señor. Además de los datos descifrados en el teléfono, los investigadores hallaron nuevas pistas en las redes sociales que el europeo frecuentaba. ¿Con quién se contactó él inicialmente? Eso es una aplicación. ¿Es Grindr? Sí, una aplicación. Él contacta a una persona aquí en Santa Marta. ¿A un hombre? Llega a un hombre. ¿Cómo se llama? El alias Uber. ¿Alias Uber? Uber. Estos son algunos fragmentos de los chats. Aquí, Alessandro Coatti usaba el seudónimo de Hank37. ¿Qué buscas en la app? Pasarla bien. Súper. Sexo. Esta persona lo contacta y es quien lo cita en el centro histórico para ese encuentro. Las autoridades no tardaron en ubicar a alias Uber y detenerlo. Su nombre real es Uber Etilvio Torres García, el hombre que, según el coronel Ríos, contactó al italiano de 38 años. Pasados 10 días, ya teníamos capturado a una de las personas y comienza a orientar cuál fue su papel dentro de esa situación tan lamentable que sufrió este extranjero. Él fue el primer eslabón de una cadena conformada por 6 hombres más y una mujer. A grandes rasgos, su señoría y demás intervinientes, tuvo lugar el homicidio, posterior descuartizamiento y intento de ocultamiento del cadáver, así como el hurto de pertenencias de un turista de origen italiano llamado Alessandro Coatti. A la espera del veredicto, los 8 implicados en el espeluznante crimen de Santa Marta permanecen detenidos en prisión. La familia de Alessandro Coatti rechazó ser entrevistada por Séptimo Día tras asegurar no querer saber nada más de esta historia. El año pasado en Cartagena, un arquitecto mexicano de 32 años conoció a un hombre por una aplicación de citas. También fue víctima del paseo millonario y de unas vacaciones espeluznantes. Sobrevivió para contarlo frente a nuestras cámaras. Ya regresamos. Se empieza como a desabrochar el pantalón y yo dije, no puede estar pasando. Fue un sentimiento inexplicable y yo dije, no, qué asco, qué asco, qué asco, qué asco. Entonces empiezo como a ver como que empezaron como a meter mano a un punto donde dije, mejor mátenme. El año pasado, la prensa reportó en Cartagena el asesinato e incineración de un ciudadano ruso, el asalto y tortura a un canadiense mediante el paseo millonario. Ellos habrían concretado citas con hombres a través de una aplicación popular entre la comunidad LGBTIQ+. Además, otras fuentes le confirmaron a Séptimo Día que en Cartagena, 2 mexicanos, un salvadoreño y un brasileño
también fueron víctimas de estas modalidades. Diego Guauque entrevistó a uno de ellos. El mexicano Omar Jiménez fue víctima del llamado paseo millonario cuando hizo una cita con un hombre recién conocido. Jiménez todavía no entiende cómo sobrevivió a tamaña odisea. Desde Ciudad de México nos dio los detalles para que otros turistas, sobre todo extranjeros, no repitan su tragedia en vacaciones. Así finaliza esta investigación de Diego Guauque. Viaje sin retorno, la otra cara del auge turístico. Muy bonito, la verdad Colombia siempre es un placer estar ahí, o sea, para mí era muy bonito, la gente, los lugares, la playa, todo muy bonito, la verdad. Para el mexicano Omar Jiménez, aquella sensación de bienestar duró apenas 12 horas. Cartagena se le desdibujó de golpe, borrada por el terror más brutal que ha enfrentado en sus 32 años. Este arquitecto aterrizó en compañía de Sergio, un amigo mexicano, en septiembre de 2024. Omar tenía ganas de ciudad, pero también de algo más. Normalmente dentro de la comunidad LGBT hay una aplicación que es muy usada por la misma comunidad. Esta aplicación básicamente son para encuentros sexuales. En Grindr no tardó en hacer contacto con alguien de Cartagena. Él se llama Luis Alfredo. Físicamente se me hizo atractivo, me gustaba muchísimo. Empezamos a hablar, empezamos a enviarnos fotos, a acordar la hora en la que nos íbamos a ver. Acordaron encontrarse en un bar. Omar fue acompañado por Sergio y cuando comenzaba a creer que Alfredo no llegaría, finalmente apareció. Él acepta una copa que yo le invité. Posterior a ello, él empieza a insistir. Ya vámonos, ¿no? Yo le digo a Luis Alfredo, le digo, ok, perfecto. Acompáñame a llevar a mi amigo Sergio, acompañarlo al hotel. Después de dejarlo en el hotel, Omar y Luis Alfredo tomaron un Uber pedido por el colombiano. Él pide el Uber y me dice Luis Alfredo, me dice, pues hay un motel aquí cerca. Llega el coche, llega un coche gris. Nos subimos en la parte de atrás. Empecé como a intentar besarlo, como a intentar pues ese jugueteo, ¿no? Previo. Lo que me llamó también la atención es que él no le seguía el juego. O sea, él me paraba. O sea, me decía de que, ay, ahorita. No, espérate, aquí no. 15 minutos después, cuando el vehículo aceleraba por una carretera oscura, ya lejos de la ciudad, ocurrió esto. Escuché cuando lo iban a la puerta, entran dos personas, uno del lado de donde yo estaba y otro del lado de donde estaba Luis Alfredo, en la parte trasera. El que entra del lado conmigo me pone el cuchillo en el cuello y a Luis Alfredo lo bajan y se sube la persona que lo bajó. Lo primero que pensé fue, nos acaban de asaltar al Uber, a Luis Alfredo y a mí. Pero a los pocos segundos entendió que Luis Alfredo no era quien él pensaba y que el conductor tampoco. Me quitan mis pertenencias, me quitan mi celular, me quitan todo. Las amenazas, ¿no? ¿Dónde está la plata? Si no, aquí mismo te matamos. A diferencia del italiano Alessandro Coatti, Omar sí les entregó las tarjetas y sus claves. Tranquilo, yo les voy a dar todo, el dinero está ahí, dame los números de tu tarjeta y pobre de ti que me los des mal porque aquí mismo te matamos, ¿no? ¿Cuánta plata le alcanzaron a sacar? Con todo el celular y todo, como alrededor de $2,500. Pero, según esta víctima del paseo millonario, los delincuentes no se conformaron con los 10 millones de pesos en moneda colombiana. Abre la puerta uno y me dice, bájate. O sea, yo lo primero que pensé fue, me van a matar. Y lo conducen a un matorral cercano a la vía. Estamos en medio de la nada. Yo decía, no puedo morir así. Y uno de los asaltantes hizo esto. Empieza como a desabrochar el pantalón. Y yo dije, no puede estar pasando. Fue un sentimiento inexplicable. Y yo dije, no, qué asco, qué asco, qué asco, qué asco. Entonces empiezo a ver como que empezaron como a meter mano. A un punto donde dije, mejor mátenme. Bueno, yo no soy católico. Y te lo juro que yo decía en mi mente, Dios, si realmente existes,
hoy te necesito. A Omar aún le cuesta asimilar qué fue lo que pasó, porque en medio de un ataque que le dio, entró en una crisis de ansiedad absoluta. sus recuerdos se limitan a fragmentos de una discusión entre ellos, tras la cual los agresores desistieron de sus intenciones de abuso sexual. Después de eso me suben al coche, ya bájenme, ya estoy harto. O sea, les dije, ustedes son capaces de todo, ya bájenme. En una carretera lejana y en la madrugada, rogó por un taxi que, finalmente, lo llevó hasta el hotel. Tan pronto amaneció, el arquitecto mexicano denunció en la policía. Y me acuerdo que les dije a los comandantes, por favor, asegúrenme que lo van a agarrar, lo que cueste. Y tras señalar a este hombre, el cartagenero Luis Alfredo Barco Chaverra, de 34 años, las autoridades lo dejaron más frío. Y me comentan que cometió un homicidio hacia otro extranjero similar, con uno de nacionalidad rusa. Bruno Hernández Ramos es el secretario del Interior de Cartagena. Bueno, la historia del ruso, por intermedio de una aplicación, tuvo contacto con una persona, se citaron, la persona lo recogió en el hotel, abordó un vehículo, unos metros más adelante, se subieron, abordaron al vehículo unas personas desconocidas, lo hurtaron y desafortunadamente esta persona perdió la vida. ¿Por qué lo mataron? ¿Qué pasó? Hubo un forcejeo con un arma blanca, le propinaron varias heridas, de las cuales fueron mortales. Además del caso de Omar Jiménez y del ruso, Séptimo Día también supo de otros extranjeros que, en meses recientes, también fueron víctimas del paseo millonario en Cartagena bajo la misma modalidad que afectó a este arquitecto de 32 años. Entre las víctimas se encuentran un canadiense, otro mexicano, un salvadoreño y un brasileño. Hace 3 meses, en diciembre del año pasado, Luis Alfredo Barco y otros 3 hombres fueron capturados por los delitos de homicidio, secuestro extorsivo y concierto para delinquir. Durante el procedimiento, las autoridades les hallaron varias tarjetas asociadas a cuentas internacionales. Hoy permanecen en prisión a la espera de la decisión de la justicia colombiana. Séptimo Día intentó entrevistar a Luis Alfredo Chaverra, pero este no aceptó. Activar la ubicación en tiempo real. Avisarle a un amigo o familiar que tendrá una cita con un desconocido. Y, si decide tener intimidad con esa persona, procurar que el encuentro sea en su propio hotel y no en el lugar que el otro proponga. Estas son algunas de las recomendaciones para los turistas, especialmente extranjeros, que buscan encuentros sexuales con desconocidos en algunos de los principales destinos turísticos de Colombia. Es una paradoja dolorosa. 3 turistas extranjeros llegaron a Colombia buscando algunos de los paraísos de nuestro país, pero terminaron encontrándose con el infierno. Uno desaparecido, otro desmembrado y un tercero secuestrado y despojado de sus pertenencias. Y aunque hubo capturas rápidas, nada podrá aliviar el dolor de sus familias en el exterior, mientras la imagen de nuestro país ante ellos difícilmente volverá a levantarse. Sé que nunca recuperaré a mi hermano. Esa realidad llevo conmigo todos los días. Pero todavía espero poder encontrarlo. Poder llevarlo a casa. Poder darle el descanso que merece. Hay otra razón por la que estas bandas eligen extranjeros pertenecientes a la comunidad LGBTIQ+, como víctimas. Varios de los hombres contactados por este programa se negaron a dar su testimonio, pues en sus países de origen e incluso en sus hogares desconocen su orientación sexual.
Este temor al estigma social obliga a muchas víctimas a guardar silencio en lugar de denunciar ante las autoridades. Esto sugiere que la cifra real de afectados es significativamente mayor. Ahora un avance de lo que verán el próximo domingo aquí en Séptimo Día. Ese fue mi error, querer ayudarla, porque no iba a recibir ningún beneficio a cambio, era simplemente el hecho de que ellas salieran adelante, por eso acepté ser su codeudor. En muchos casos, todo comienza con un sueño. Dijo que le había salido un trabajo en Medellín y que allá le pagaba a la empresa el 70% del arriendo y que lo que yo hiciera era firmar ese compromiso como por llenar un requisito. Te vengo a pedir un favor enorme, que si puedes ser codeudor en la cooperativa, porque voy a solicitar un crédito. Y lo que muchos no imaginan es que esa firma, según ellos, hecha con confianza, puede convertirse en su más grande pesadilla. En ese momento estoy a punto de perder la casa. Me embargaban la pensión, el 50% de mi pensión. Personas que firmaron, confiaron y aceptaron ser codeudores de una obligación ajena y hoy, según ellos, se enfrentan deudas millonarias de un dinero que nunca disfrutaron. La única esperanza que tengo es que la justicia divina es infalible. Eso es lo único que confío yo, en Dios. Y estoy aferrada a Él porque Él es el único que me tiene a mí como levantada. ¿El codeudor qué gana? Nada. Esta figura de codeudor debe acabarse. En Séptimo Día buscamos respuestas. En Colombia, los codeudores cuentan con las garantías legales suficientes para no perderlo todo. Soy Wendy Heredia y los invito para que no se pierdan de esta investigación el próximo domingo aquí en Séptimo Día. Si tiene una historia que contar o una denuncia que hacer, escríbanos en la dirección que aparece en pantalla. También me pueden escribir a mí, la dirección también aparece en la pantalla. Si quieren revivir el capítulo completo, lo pueden hacer a través de www.septimodia.com.co o en nuestro canal de YouTube, Séptimo Día Caracol. Gracias por acompañarnos. Nos vemos aquí el próximo domingo en Séptimo Día.